Agarró a una mujer embarazada por el cuello en plena calle. La empujó contra la pared y pensó que nadie lo detendría. Pero no sabía que su marido era Chuck Norris. Y lo que sucedió a continuación sorprendió a todo el mundo. Suscríbete al canal, comparte este video y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El sol tejano tenía una manera particular de teñir las tardes con una calidez que parecía envolverlo todo. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, respirando un silencio que solo se interrumpía por el canto de los grillos y el lejano mugido de alguna vaca perdida entre las colinas. En medio de aquel paisaje, que parecía pintado por un artista empeñado en capturar la eternidad, se levantaba la casa de Chuck y Gina. No era una mansión, ni pretendía serlo. Era un hogar sencillo, sólido, construido con la paciencia de quienes buscan paz más que ostentación. Sus paredes guardaban historias de días de calma, de risas compartidas en la cocina, de noches serenas bajo un cielo cuajado de estrellas. Gina, con el paso más pausado que le imponía su embarazo, caminaba por las habitaciones con la serenidad de quien se sabe dueña de un tesoro. Sus manos, firmes y delicadas a la vez, doblaban la ropa diminuta del bebé, que pronto llenaría la casa con su llanto y su risa. Cada prenda que colocaba en el cajón era un gesto de amor silencioso, una promesa de protección. A veces se detenía frente a la ventana, acariciando su vientre redondeado, sintiendo los movimientos del pequeño que llevaba dentro. Había aprendido a guardar silencio frente a las molestias, a convertir la fatiga en una sonrisa serena. En su interior ardía una fuerza callada, tan firme como las raíces de los árboles que rodeaban la propiedad. En el porche, las flores que había plantado meses atrás se mecían suavemente con la brisa del atardecer. Había escogido cada una con cuidado, margaritas para la alegría, lirios para la esperanza y unas cuantas rosas que, pese a sus espinas, florecían con un rojo intenso que parecía desafiar al desierto. Aquellas flores eran el reflejo de ella misma, belleza, resistencia y una dulzura que se imponía incluso en la dureza de la tierra tejana. Detrás de la casa, un edificio más modesto servía de sala de entrenamiento. Allí Chuck pasaba gran parte de sus tardes, y no solo por la necesidad de mantener el cuerpo en movimiento, sino porque en aquel lugar encontraba la disciplina que siempre había guiado su vida. El salón olía a madera pulida y cuero. El eco de los golpes contra los sacos resonaba como un latido constante. Era un espacio donde las paredes guardaban no los recuerdos de la gloria, sino el esfuerzo diario de quienes buscaban algo más que fuerza. Buscaban equilibrio. Los jóvenes del pueblo acudían con entusiasmo. Eran hijos de granjeros, mecánicos y oficinistas que encontraban en Chuck no a una estrella de cine ni a una leyenda, sino a un maestro paciente. Él los observaba con ojos firmes pero bondadosos, corrigiendo sus posturas, ajustando la manera en que colocaban los pies o lanzaban un golpe. El equilibrio, siempre el equilibrio, repetía con voz grave, tocándose la sien para subrayar que la verdadera fuerza nacía en la mente antes que en los músculos. Los muchachos asentían, impresionados no solo por la técnica que aprendían, sino por la sabiduría que se desprendía de cada palabra. A menudo los padres se quedaban al fondo de la sala, mirando en silencio cómo sus hijos crecían bajo la guía de un hombre que no buscaba aplausos. Algunos se cruzaban miradas de gratitud, sabiendo que en aquel espacio sus hijos aprendían algo más valioso que a defenderse. Aprendían respeto. Cuando la sesión terminaba, Chuck se quedaba solo, barriendo el suelo con un gesto casi ritual, recordando que el orden y la humildad eran parte esencial del camino. Nunca permitió que nadie le tratara como a un ídolo allí dentro. En aquel salón, él no era la leyenda de las artes marciales ni el héroe de películas, sino un profesor que creía en la disciplina como forma de vida. Al caer la tarde, cerraba con llave, colgaba la toalla en su hombro y caminaba hacia la casa. El camino de tierra que unía la sala con el porche estaba impregnado del olor de la hierba recién cortada y del humo de alguna barbacoa vecina. El mundo parecía en calma, y en esa calma Chuck encontraba el descanso que había buscado tras una vida de luchas. Para él, la paz no era ausencia de conflicto,
sino la elección de no dejarse arrastrar por él. Sin embargo, el pueblo murmuraba. En los últimos meses, los rumores habían empezado a recorrer las mesas del diner, las colas de la ferretería, las conversaciones a media voz en la oficina del sheriff. Hablaban de un hombre que había llegado hacía poco, un ex militar de complexión imponente, marcado por cicatrices que no llevaba como medallas, sino como excusas para justificar su amargura. Nadie sabía exactamente qué lo había llevado hasta allí, pero todos sabían que no había traído consigo serenidad. Se le había visto en bares, bebiendo con violencia, lanzando palabras duras y provocaciones que terminaban en empujones y amenazas. Los padres hablaban en voz baja de él cuando recogían a sus hijos de la escuela, y las madres evitaban su mirada si se cruzaban en la calle. Había algo en su porte, en su sonrisa torcida, que imponía temor sin necesidad de gritar. Nadie quería enfrentarlo, y sin embargo todos sentían la tensión como una nube que oscurecía el horizonte del pueblo. Chuck escuchó aquellas historias. No las buscó, pero llegaban a él inevitablemente, como llega el eco de un trueno, incluso cuando no se ha visto el relámpago. En silencio, se limitaba a sentir, sin añadir nada que alimentara el miedo colectivo. Había vivido demasiado para dejarse llevar por rumores. Sabía que detrás de cada relato había exageraciones y verdades a medias. Y sin embargo, algo en la voz de la gente, en la forma en que apretaban la mandíbula al pronunciar el nombre de aquel hombre, le advertía que no se trataba de cuentos sin importancia. En las cenas, mientras Gina servía la mesa con gestos pausados, Chuck permanecía unos segundos callado antes de responder a las preguntas triviales sobre el día. Ella lo conocía demasiado bien para no notar la sombra en su mirada. Una noche, mientras él jugaba distraído con los cubiertos, Gina posó su mano sobre la suya. «No puedes salvar a todos», dijo en voz baja. Sus palabras no eran un reproche, sino una súplica velada. Chuck levantó la vista, y en sus ojos brilló la determinación de siempre. «Lo sé», respondió, «pero puedo proteger lo que es mío». Aquella noche, cuando Gina se quedó dormida, Chuck permaneció despierto más de lo habitual. Miraba el techo en penumbra, escuchando el ritmo tranquilo de la respiración de su esposa y el leve crujido de la madera de la casa con cada ráfaga de viento. Su cuerpo reposaba en la cama, pero su mente se mantenía alerta. Los instintos que lo habían acompañado en cada batalla, los que le habían salvado la vida en más de una ocasión, susurraban que la calma nunca era eterna. Había buscado refugio en aquel pueblo, había construido un hogar donde la vida parecía ajena a los conflictos del mundo, pero sabía que el conflicto siempre encontraba la forma de llamar a la puerta de los hombres como él. Con los ojos cerrados, acarició suavemente el vientre de Gina, que descansaba a su lado, y murmuró unas palabras que se perdieron en la oscuridad. No eran promesas vacías, sino un juramento silencioso. Mientras él respirara, ningún peligro alcanzaría a su familia. Los días continuaron con la rutina que ambos amaban. Gina decoraba la habitación del bebé con tonos suaves, colocando ositos de peluche en la cuna y organizando los cajones con un cuidado casi ceremonial. Chuck, por su parte, seguía impartiendo clases en el salón de entrenamiento, enseñando a los chicos a encontrar fuerza en la disciplina y no en la rabia. A simple vista, todo parecía normal, como si los rumores fueran solo ecos de una tormenta lejana. Pero bajo aquella superficie de calma, algo se estaba gestando. El exoficial ya no era un nombre mencionado en susurros, era una sombra que comenzaba a materializarse en las calles, apoyado contra su camioneta frente a la gasolinera, discutiendo en voz alta en el diner, provocando a quienes no tenían valor para enfrentarlo. La tranquilidad de la familia Norris seguía intacta, pero el aire del pueblo se había vuelto más denso. El silencio ya no era solo paz, era expectación, como el instante que precede a un trueno. Chuck lo sentía cada vez que miraba hacia la carretera, cada vez que escuchaba pasos desconocidos detrás de él en el crepúsculo. Sabía que la paz era un velo fino y que bastaba un solo gesto para desgarrarlo. Y aunque no lo buscaba, comprendía que el momento en que aquel velo se rompería estaba cada vez más cerca. El murmullo de los días en el pequeño pueblo seguía un compás que a primera vista parecía inalterable. Las mañanas traían consigo el sonido de los pájaros sobre los tejados,
y el eco de las voces de los niños corriendo hacia la escuela. Gina se había acostumbrado a ese ritmo sereno, tan distinto al bullicio de las grandes ciudades. Aquella tarde, cuando decidió salir a caminar hasta la tienda de abarrotes más cercana, lo hizo con la tranquilidad de quien confía en la rutina, sin imaginar que la calma estaba a punto de romperse. El sol descendía lentamente, tiñendo de cobre los muros de ladrillo y alargando las sombras sobre la calle vacía. En sus manos llevaba una lista corta de cosas para la cena y algunos detalles más para el cuarto del bebé. Le gustaba encargarse de esas tareas sencillas que, aunque pequeñas, le recordaban la vida normal y plena que había construido junto a Chuck. La tienda estaba casi vacía cuando entró. El dueño, un hombre de cabello encanecido y sonrisa cálida, la saludó con la familiaridad de quien ya se había convertido en amigo. Le preguntó cómo seguía el embarazo y Gina, con un gesto de serenidad, respondió que todo marchaba bien, aunque el cansancio se hacía sentir. Él le deseó salud y bendiciones, y se apresuró a ayudarla con los productos que necesitaba. Era una escena cotidiana, casi entrañable, que reflejaba la sencillez del pueblo y la cercanía entre sus habitantes. Gina se demoró unos minutos más, charlando de cosas triviales, antes de despedirse y salir con sus bolsas bien acomodadas en los brazos. El aire de la tarde era tibio, cargado del olor a polvo y césped recién regado. Gina avanzaba despacio, cuidando cada paso, consciente del peso que llevaba en su vientre. Mientras caminaba, pensaba en cómo se lo contaría a Chuck, que había encontrado un pequeño gorro de lana azul en la tienda y que tal vez era un buen presagio de que su hijo sería varón, aunque en realidad lo que más deseaba era que naciera sano, sin importar el género. La idea le arrancó una sonrisa mientras el viento agitaba suavemente su vestido. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un paso firme, demasiado pesado para ser casual. El roce de unas botas contra el pavimento interrumpió el silencio de la calle. El instinto la obligó a detenerse por un instante. Giró la cabeza con lentitud, y allí estaba él, el hombre del que todos hablaban, el exoficial cuya sombra se cernía desde hacía semanas sobre el pueblo. Su figura se recortaba contra la luz menguante, imponente, con los hombros anchos y una mirada que helaba la sangre. El corazón de Gina dio un vuelco, pero no retrocedió. Se mantuvo erguida, aunque sintió el peso del miedo apretarle el pecho. El hombre se acercó con una sonrisa torcida, impregnada de soberbia. El olor a alcohol lo delataba antes incluso de que hablara. «Vaya, vaya», dijo con voz áspera, cargada de burla. «Mira quién anda por aquí, la esposa del gran Chuck Norris». Gina apretó las bolsas contra su cuerpo y respondió con calma, aunque su voz apenas fue un susurro. «Buenas tardes. Voy de camino a casa». Intentó rodearlo con un movimiento natural, pero él dio un paso al frente, bloqueándole el paso con deliberada lentitud. Sus ojos se clavaron en los de ella, oscuros y llenos de un rencor inexplicable. «Así que tú eres la mujer del héroe. ¿Sabes lo que dice la gente? Que aquí nadie se atreve a enfrentarse a mí. Pero parece que tu marido cree que puede hacerlo». Gina no contestó. Sabía que cualquier palabra podía encender más su arrogancia. Su silencio pareció divertirse con él, que soltó una risa seca y sin alegría. «¿Qué pasa? ¿Te crees intocable porque estás con él?», prosiguió acercándose aún más, con un tono que destilaba desprecio. «¿Crees que su nombre te protege?». Ella respiró hondo, buscando serenidad en medio de la amenaza. «Solo quiero regresar a mi casa», respondió, con una firmeza tranquila que ocultaba su inquietud. El hombre extendió su mano de repente y la sujetó por el brazo con un agarre brutal. Gina dejó escapar un jadeo de dolor, sorprendida por la fuerza que la inmovilizó al instante. El pánico recorrió su cuerpo, pero se obligó a mantener la calma. Su mirada bajó instintivamente hacia el vientre, y la visión de las bolsas cayendo al suelo, los productos rodando por la acera, se volvió insignificante frente al miedo de lo que aquel hombre pudiera hacer. Con un movimiento rápido y violento, la empujó contra la pared de ladrillo. El golpe le arrancó el aire de los pulmones. Su espalda chocó contra la superficie áspera, y las piedras parecieron clavarse en su piel a través de la ropa. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir la mano del hombre cerrarse alrededor de su garganta.
El mundo de Gina se redujo a esa presión insoportable. El aire se le escapaba a bocanadas cortas. Su corazón latía con furia dentro de su pecho. Y un temblor involuntario recorrió sus manos al aferrarse al brazo del agresor, intentando liberarse. La voz del hombre resonó muy cerca, impregnada de odio. Nadie me da órdenes. No el ejército, no la ley, y mucho menos tu marido. Las palabras eran cuchillas, pero lo peor era la certeza del peligro. Gina trató de zafarse, pero el peso de su cuerpo contra la pared y la fuerza implacable de sus dedos cerrados en torno a su cuello le hicieron comprender lo vulnerable que estaba. Sintió que su visión comenzaba a oscurecerse en los bordes. Pequeñas manchas negras aparecían en su campo visual. Sin embargo, incluso en ese estado de fragilidad, se negó a gritar. Sabía que aquel hombre quería quebrarla, hacerla suplicar, y ella, con un gesto de dignidad silenciosa, le negó ese triunfo. Dentro de su mente, una sola imagen brillaba, la de Chuck, firme, inquebrantable, la certeza de que él nunca la dejaría sola. Ese pensamiento le dio una chispa de resistencia en medio de la sofocación. El silencio de la calle se volvió sepulcral. El único sonido era el jadeo entrecortado de Gina y la respiración pesada del hombre que la mantenía contra el muro. Sus ojos parecían vacíos de compasión, y su boca se curvó en una sonrisa cruel mientras aumentaba la presión. Entonces, un sonido distinto emergió desde el fondo de la calle. Eran pasos, no apresurados, no nerviosos, sino firmes, medidos, cargados de una autoridad que no necesitaba anunciarse. Cada golpe de aquellas botas contra el pavimento resonaba como un anuncio inquebrantable de que algo estaba a punto de cambiar. El agresor no lo percibió al instante, absorto en su violencia, pero Gina sí. Su cuerpo lo reconoció antes que su mente. Esa cadencia era inconfundible. Un alivio profundo, aunque mezclado con la tensión de lo inevitable, recorrió su ser. Levantó los ojos y entre la niebla de su visión distinguió la silueta que se acercaba. Ancha de hombros, erguida, con un paso que no admitía dudas. Era Chuck. El aire pareció detenerse por un momento. Gina supo que la línea invisible que separaba la paz de la tormenta acababa de romperse. El exoficial finalmente notó la presencia detrás de él. La mano en el cuello de Gina no se aflojó, pero giró apenas la cabeza y entrecerró los ojos. El gesto de burla regresó a sus labios. «Mira nada más», murmuró con un tono sarcástico. «El mismísimo Chuck Norris en persona». Gina, aún luchando por respirar, encontró fuerzas para fijar su mirada en su esposo. Él no corrió, no levantó la voz. Su presencia sola bastaba. Chuck avanzó con calma, y cada paso suyo era más pesado que el rugido del trueno. El momento había llegado, y con él, el inicio de una confrontación que ninguno de los dos había buscado, pero que ya no podía evitarse. El aire parecía haberse espesado en aquella calle silenciosa, como si el mismo pueblo contuviera la respiración al ver lo que estaba a punto de suceder. Gina seguía atrapada contra el muro, con la mano del exoficial oprimiéndole la garganta, los ojos empañados por la falta de aire y la angustia latiendo en su pecho. Pero en medio de la opresión, su mirada se había iluminado con un destello de esperanza. La silueta de Chuck avanzaba con pasos firmes, cada uno de ellos cargado de una calma que resultaba más aterradora que un grito. La tensión se hizo insoportable. El contraste entre la brutalidad del hombre que la asfixiaba y la serenidad de aquel esposo que se acercaba con la certeza de quien ya ha visto el fin de muchas batallas. «Suéltala», dijo Chuck con voz grave y pausada, sin levantar el tono, pero con la autoridad de quien no admite réplica. El exoficial giró la cabeza apenas, sin apartar la mano del cuello de Gina. Una risa seca escapó de su garganta, más nerviosa que burlona, aunque quiso disimularlo. «¿Y si no lo hago?», respondió con sorna, apretando un poco más, como si quisiera demostrar que aún tenía el control. Los ojos de Chuck no se movieron de los de su esposa. Observaba el enrojecimiento de su piel, el temblor de sus labios que luchaban por inhalar aire, y en su interior ardía un fuego helado, una cólera que no se manifestaba en violencia desbordada, sino en una quietud peligrosa. Su bolsa de entrenamiento cayó al suelo con un golpe seco, pero él no apresuró el paso. El tiempo parecía haber perdido su ritmo.
Te lo diré una vez más, añadió, con el mismo tono imperturbable. Suéltala. El exoficial esbozó una sonrisa torcida, aunque por dentro empezaba a sentir un escalofrío. Nunca había estado frente a un hombre cuya calma le resultara tan insoportable. Quiso sostener la farsa de su poder, así que escupió con desprecio. Eres solo un hombre. Yo he roto a muchos como tú. Chuck no pestañeó. Se detuvo a escasos pasos, lo bastante cerca para intervenir en un segundo, lo bastante lejos para que sus movimientos siguieran pareciendo simples. Su cuerpo entero emanaba una tensión contenida, como un felino al acecho. Y entonces, cuando la presión sobre la garganta de Gina amenazaba con quebrarla, actuó. Fue un movimiento casi imperceptible, pero cargado de precisión. Su mano se extendió como un rayo, y sus dos dedos se clavaron en un punto exacto de la muñeca del agresor, justo donde los nervios eran más vulnerables. El dolor fue instantáneo y agudo, un relámpago que recorrió el brazo del exoficial, obligándole a soltar. Gina se desplomó hacia adelante con un jadeo profundo, tratando de llenar sus pulmones desesperados de aire. Chuck la sujetó con suavidad, evitando que cayera al suelo. La colocó detrás de sí, interponiendo su cuerpo como un muro entre ella y la amenaza. La ternura de ese gesto contrastaba con la dureza del que se mantenía en pie frente a él. El ex oficial rugió de dolor y furia, llevándose la mano a la muñeca dolorida. Intentó recuperar el control con un golpe, pero Chuck ya se había girado. Con un giro limpio, le atrapó el brazo y, usando la propia fuerza del agresor, lo proyectó hacia el suelo. El impacto retumbó en el pavimento con un estruendo que parecía quebrar la noche. Gina, apoyada contra la pared, observaba con los ojos abiertos de par en par, aún recuperando el aliento. Su garganta ardía, pero lo que más la estremecía era la serenidad con la que Chuck se movía, como si cada acción estuviera escrita de antemano, como si supiera exactamente cómo terminaría todo. El hombre en el suelo gruñó, intentando levantarse. Sus ojos lanzaban chispas de odio y humillación. Se levantó a medias, tambaleante, con la rabia alimentando cada músculo. Esto no ha terminado, escupió con voz rota. ¿Crees que un truco barato me detendrá? Chuck permaneció erguido, sus pies firmes sobre el pavimento, respirando con la calma de un guerrero que no necesita demostrar nada. Ya cometiste tu error, respondió con voz baja, helada. La tocaste. El silencio posterior fue más contundente que cualquier grito. El exoficial lo sostuvo con la mirada unos segundos más, tratando de leer en sus ojos algún titubeo, alguna grieta de inseguridad. No encontró nada. Aquellos ojos no tenían ira desbordada, sino una determinación fría e implacable. Con un gruñido de impotencia, se levantó por completo, aunque con movimientos torpes. Se sacudió el polvo de la ropa y, dando un paso atrás, señaló a Chuck con un dedo tembloroso por la rabia. Esto no termina aquí. Me escucharás de nuevo. Y entonces veremos quién protege a quién. Con esas palabras, giró sobre sí mismo y se perdió entre las sombras de la calle, sus botas golpeando con violencia el suelo como si quisieran dejar su odio marcado en cada piedra. El silencio que quedó tras su partida fue aún más pesado. Gina seguía jadeando, una mano en el cuello, la otra acariciando instintivamente su vientre como si quisiera comprobar que el bebé seguía a salvo. Chuck se giró hacia ella y sus facciones se suavizaron de inmediato. ¿Estás bien?, preguntó, con la voz cargada de ternura y preocupación. Ella asintió con esfuerzo, todavía con lágrimas en los ojos. Estoy bien. Chuck la rodeó con sus brazos, abrazándola con fuerza. Durante unos instantes todo el mundo desapareció, quedando solo el calor de su abrazo y la certeza de que, mientras él existiera, nunca estaría sola. Pero en la mente de Chuck, el eco de aquella amenaza retumbaba como un presagio. Sabía que aquel hombre no se detendría. Sabía que lo que había ocurrido no era el final, sino apenas el inicio de algo más oscuro. El destino había dado un golpe, y él estaba listo para devolverlo. El regreso a casa fue silencioso. Las bolsas quedaron olvidadas en la calle, los productos esparcidos entre la acera y el asfalto. Nada de eso importaba. Lo único importante era la vida que había protegido, la mujer que respiraba de nuevo a su lado. Gina caminaba apoyada en su brazo,
con la mirada perdida en la sombra de los árboles que flanqueaban el camino. Aunque sus labios no lo dijeron, sus ojos estaban llenos de gratitud y de un miedo que aún no se apagaba. En el porche, la luz cálida de la lámpara parecía un refugio en medio de la oscuridad. Gina se dejó caer en una silla, acariciando su vientre con suavidad. Chuck se quedó de pie frente a ella, con los puños aún cerrados, los músculos tensos, mirando hacia la carretera por donde había desaparecido el agresor. No era solo un enemigo, era un símbolo de algo más profundo, de una amenaza que no se limitaba a un solo hombre. En el aire quedaba flotando una certeza. La paz que habían cuidado con tanto empeño había sido rota, y aunque aquella noche Gina volvió a dormirse en brazos de su esposo, sintiéndose protegida, en la mente de Chuck resonaban las palabras de aquel exmilitar. Esto no ha terminado. Él sabía que la verdadera batalla apenas había comenzado. La noche posterior al ataque se convirtió en un peso insoportable dentro de la casa de los Norris. Gina apenas pudo conciliar el sueño, aunque Chuck permaneció a su lado sin apartar el brazo que la rodeaba, como si aún en reposo pudiera mantener a raya las sombras. Cada vez que ella cerraba los ojos, volvía a sentir el ladrillo frío contra su espalda, la mano áspera apretando su garganta y la asfixia creciente que casi le arrebató la vida. Pero, entre esas imágenes turbias, se imponía otra, una más fuerte y luminosa. El instante en que Chuck apareció caminando con la calma de siempre, transformando la desesperación en alivio. Esa certeza, la de que nunca estaría sola, fue lo que finalmente la dejó dormir, aunque el descanso fue breve e inquieto. Al amanecer, el rumor ya había tomado cuerpo en las calles. El pueblo se agitaba como un panal sacudido. Nadie había presenciado desde el principio lo ocurrido, pero varios vecinos salieron cuando escucharon el estruendo del cuerpo del exoficial contra el pavimento. Y uno de ellos, más rápido que los demás, había sacado el teléfono para grabar los últimos segundos de la confrontación. El video circuló con rapidez sorprendente. En la gasolinera, en la panadería, en cada mesa del diner se hablaba de cómo Chuck había derribado al hombre que todos temían. La noticia se expandió hasta los pueblos vecinos, y aunque cada quien adornaba los detalles a su manera, el corazón de la historia permanecía igual. Alguien había osado enfrentar a quien se creía intocable. Sin embargo, la esperanza del pueblo contrastaba con la frustración amarga de la justicia. A media mañana, el exoficial fue detenido. Algunos pensaron que por fin se haría justicia, que su amenaza sobre Gina sería la prueba definitiva. Pero la ilusión se desmoronó con la misma rapidez con que había nacido. Para el atardecer, ya estaba libre. La excusa fue la misma de siempre. Falta de pruebas, testimonios contradictorios, nada sólido que pudiera retenerlo tras las rejas. Nadie se sorprendió, pero todos se indignaron. Los murmullos de protesta comenzaron a crecer en el pueblo, mezclados con miedo, porque si aquel hombre había salido libre tan pronto, significaba que su sombra seguiría proyectándose sobre ellos. Chuck no se mostró sorprendido. Mientras Gina leía la noticia en el periódico local con un gesto de incredulidad, él permanecía sentado en la mesa, con una taza de café entre las manos y la expresión de quien ya esperaba ese desenlace. Cuando ella levantó la mirada y encontró sus ojos, comprendió que en el silencio de su esposo había una certeza amarga. «No lo detendrán», dijo él finalmente, rompiendo el mutismo. Su voz era grave y tranquila, como quien no habla desde la rabia sino desde la experiencia. «¿Cómo pueden dejarlo libre después de lo que me hizo?», replicó Gina, con el temblor de la indignación en su voz. Chuck dejó la taza sobre la mesa y respiró hondo. «Porque no está solo, es un engranaje de algo más grande. Si lo han protegido hasta ahora es porque tiene aliados que se benefician de su violencia». Las palabras calaron en Gina como un veneno. No se trataba solo de un hombre violento, sino de una red que lo respaldaba. Lo supo con claridad cuando, más tarde, el sheriff Daniels apareció en la sala de entrenamiento. El viejo sheriff, con el sombrero calado hasta las cejas y las arrugas marcando la fatiga de los años, llegó con una expresión cansada. Chuck lo recibió en silencio, adivinando de antemano el mensaje que traía. «¿Sabes por qué estoy aquí?», dijo Daniels sin rodeos, quitándose el sombrero y apretándolo entre las manos.
Quiero que lo dejes estar, Chuck. ¿Que lo deje estar? Repitió él, su voz firme pero sin elevarse. Ese hombre tiene conexiones que no imaginas. Si sigues empujando, no solo te enfrentas a él, sino a quienes lo protegen. Y créeme, son más poderosos de lo que parece. Chuck sostuvo su mirada sereno. ¿Y quieres que me quede de brazos cruzados mientras amenaza a mi esposa? El sheriff suspiró con el cansancio de quien ha peleado batallas invisibles y siempre ha perdido. Tienes familia, un hijo en camino. No arriesgues lo que más importa. A veces es mejor ceder. El silencio de Chuck fue la respuesta más clara. Daniels comprendió que no lograría convencerlo. Bajó la vista y se marchó arrastrando los pies, como un hombre derrotado. A partir de ese día, las confesiones comenzaron a llegarle a Chuck como riachuelos que desembocan en un mismo cauce. Primero fue el tendero, un hombre de mediana edad que, en voz baja y con la mirada esquiva, le confesó que había estado pagando pequeñas sumas de dinero al exoficial para evitar que su tienda sufriera un accidente. Luego, un joven del pueblo le contó cómo lo habían golpeado fuera del bar, advirtiéndole que si hablaba a su familia, lo lamentaría. Una maestra de la escuela mencionó entre susurros que habían intentado denunciar su comportamiento agresivo, pero los reportes nunca llegaban al distrito. Todo desaparecía antes de ser revisado. Cada relato era un ladrillo más en el muro de corrupción que se levantaba frente a ellos. No era un simple bravucón, era parte de una red de antiguos militares y funcionarios locales que se protegían entre sí. Habían construido un sistema de miedo en el que cada voz disidente era silenciada y cada acto de violencia quedaba impune. Chuck escuchaba cada historia sin interrumpir. Su rostro permanecía sereno, pero en su interior se encendía un fuego que crecía sin control. Él nunca había buscado erigirse en líder ni en salvador de nadie. Lo único que deseaba era paz para su familia, pero comprendía que la paz no podía asentarse sobre la cobardía. Y ahora que la primera piedra había sido lanzada, ya no había vuelta atrás. Las amenazas no tardaron en llegar. Una noche el teléfono sonó y cuando Chuck contestó, solo oyó una respiración pesada seguida de una voz distorsionada. «Deja esto ahora o tu esposa lo pagará». Chuck no respondió. Cerró el auricular con un movimiento seco y regresó al salón, donde Gina lo esperaba con la pregunta escrita en los ojos. Él negó con la cabeza y, para no preocuparla, no le dijo nada. Pero su silencio no engañó a su esposa. Días después, alguien deslizó una nota por debajo de la puerta de la sala de entrenamiento. Las letras eran toscas y estaban escritas en mayúsculas. «Calla o el niño no nacerá». Chuck leyó el papel una vez, lo dobló con calma y lo lanzó al fuego de la chimenea. La llama lo devoró hasta convertirlo en ceniza. Cuando Gina le preguntó qué había sido, él respondió con voz firme: «Nada que valga la pena conservar». La inquietud crecía entre los vecinos. Muchos comenzaban a ver en Chuck una figura de resistencia, alguien que no se doblegaba. Otros, sin embargo, temían que su determinación trajera más desgracias. En las mesas del diner se hablaba en voz baja. Unos lo admiraban, otros lo consideraban un imprudente que podía desatar la furia de quienes llevaban años controlando el pueblo. Una tarde, mientras cerraba la sala tras entrenar a un grupo de muchachos, Chuck se detuvo un instante en el umbral, mirando el horizonte teñido de rojo por el ocaso. Recordó las palabras de Gina días atrás. «No puedes salvar a todos», y comprendió que tenía razón. No podía salvar a todos, pero sí podía plantar cara al miedo que había paralizado a tantos. Porque si no lo hacía, ¿qué futuro tendría su hijo? Esa noche, en el porche de la casa, el canto de las cigarras acompañaba el silencio entre él y Gina. Ella acariciaba su vientre con una mano, mientras con la otra sujetaba la de Chuck. «Tengo miedo», confesó con los ojos brillantes a la luz de la lámpara. Chuck apretó suavemente sus dedos y respondió con voz baja pero firme: «Lo sé, pero no necesitamos vivir con miedo. Ellos se alimentan de eso. Si queremos que nuestro hijo nazca en un mundo distinto, alguien tiene que romper ese círculo». Ella lo miró largamente, con una mezcla de amor, orgullo y preocupación. Sabía que Chuck no era un hombre de palabras vacías. Cada frase que pronunciaba era una decisión tomada. En el silencio de aquella noche, bajo las estrellas inmensas del cielo tejano, quedó sellado algo más que una promesa.
Era el inicio de una lucha inevitable, una que no se peleaba en campos de batalla lejanos, sino en las calles polvorientas de un pueblo que había olvidado lo que significaba vivir sin temor. La paz había sido quebrada. El enemigo ya no era un rumor, sino una red que extendía sus raíces en cada rincón. Y Chuck, con la serenidad que lo caracterizaba, aceptaba el desafío sin apartar la vista del horizonte. Sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. El aire del pueblo se había vuelto más denso en los días posteriores a la liberación del exoficial y a las confesiones que se fueron sumando en torno a él. La vida diaria parecía continuar con su misma rutina. Los niños seguían asistiendo a la escuela y los vecinos se cruzaban saludos en las calles, pero todo estaba impregnado de un velo de tensión, como si un trueno se hubiese detenido justo en el borde del cielo y la gente aguardara, con el corazón apretado, el instante en que finalmente estallara. En la casa de los Norris, la calma era apenas una fachada. Gina intentaba mantener la normalidad preparando el cuarto del bebé, acomodando pequeñas mantas y juguetes en la cuna, mientras Chuck regresaba cada tarde a la sala de entrenamiento, fingiendo que todo seguía igual. Pero ambos sabían que el peligro crecía más cerca. Las señales eran imposibles de ignorar. Una tarde, al regresar de la sala, Chuck encontró el portón de la propiedad abierto de par en par. Los perros ladraban nerviosos, como si hubiesen olfateado una presencia hostil. En el suelo cerca del granero se distinguían huellas recientes de neumáticos, profundas, como si alguien hubiera dado vueltas antes de marcharse. No había nada robado, nada roto, solo aquel mensaje silencioso que decía con claridad: «Podemos entrar cuando queramos». Chuck cerró el portón con calma y no dijo nada, pero cuando volvió al porche y vio a Gina esperándole con las manos sobre el vientre y los ojos asustados, comprendió que ella también lo había intuido. El exoficial comenzó a mostrarse con más descaro. Lo veían en el bar con sus compañeros, bebiendo en exceso y lanzando carcajadas que no lograban ocultar la violencia contenida. A veces se apostaba frente a la gasolinera y observaba a la gente entrar y salir, como un depredador que acecha sin moverse. Su sola presencia obligaba a los vecinos a desviar la mirada, a caminar más rápido, a fingir que no lo veían. Lo peor era cuando aparecía con otros hombres, algunos conocidos por su historial de problemas, otros recién llegados. Todos compartían la misma mirada dura, el mismo lenguaje corporal de los que han hecho de la intimidación un modo de vida. El rumor se extendió, estaba formando un grupo, una cuadrilla de matones dispuestos a respaldarlo. Chuck sentía ese avance como un tambor lejano que se iba acercando. No mostraba miedo, pero su cuerpo estaba alerta, cada músculo preparado. Gina lo notaba en sus silencios más largos, en la manera en que se quedaba mirando hacia la carretera antes de cerrar la puerta de la sala de entrenamiento, en el modo en que su mano se detenía sobre la suya unos segundos más de lo habitual cuando se sentaban en el porche por la noche. Ella sabía que no era resignación, sino preparación. El ataque llegó en una noche sin luna, cuando el pueblo dormía bajo un cielo espeso y negro. Chuck acababa de terminar una sesión nocturna en la sala de entrenamiento. Los últimos muchachos se habían marchado riendo, sin sospechar nada, y él había quedado solo en el silencio impregnado de olor a sudor y madera. Cerró la puerta con llave, recogió su bolsa y comenzó a caminar hacia casa por la calle de grava, iluminada apenas por una farola temblorosa. Fue entonces cuando lo sintió. No era un ruido concreto, sino la ausencia de ellos, el silencio demasiado absoluto, la falta de insectos cantando, el aire inmóvil. Instintos cultivados durante toda una vida le advirtieron de lo inevitable. De la penumbra emergieron figuras, primero 2, luego 4 más, hasta completar 6 hombres que avanzaban cerrando un semicírculo frente a él. Al frente estaba el exoficial, con una sonrisa amarga dibujada en el rostro, el brazo aún resentido por la llave que Chuck le había aplicado aquella noche en que defendió a Gina. A su alrededor, los demás portaban tubos de hierro, cadenas y hasta un cuchillo que brilló al reflejo de la farola. Era un despliegue de fuerza bruta, un teatro de violencia que pretendía aplastar no solo al hombre, sino al símbolo que representaba para el pueblo. «Debiste dejar las cosas como estaban, Norris»,
dijo el exoficial con voz alta y retumbante. Aquí las reglas las pongo yo. Chuck dejó la bolsa en el suelo despacio. Sus movimientos eran tan tranquilos que parecían un desafío en sí mismos. Cometiste tu error la primera vez, contestó con voz serena. Tocaste a mi esposa. Los hombres avanzaron un paso más, tensando el círculo. El exoficial escupió al suelo y replicó con desprecio. Esto no es una película. Aquí no hay aplausos ni cámaras. Aquí los hombres como yo siempre ganan. Los hombres como tú solo ganan cuando los buenos callan, dijo Chuck sin moverse. Yo no pienso callar. El silencio se quebró de golpe cuando uno de los hombres lanzó el primer ataque, blandiendo un tubo metálico contra su cabeza. Chuck se agachó con fluidez. Su brazo atrapó la muñeca del agresor y con un giro certero le arrebató el arma, torciéndole el brazo hasta que el grito de dolor resonó en la oscuridad. El tubo cayó al suelo con estrépito. Antes de que el segundo hombre pudiera reaccionar, Chuck levantó el pie y lo lanzó contra su pecho con un movimiento seco que lo hizo retroceder varios pasos, cayendo pesadamente sobre la grava. Otro avanzó con una cadena, girando en el aire, pero Chuck se inclinó hacia un lado, esquivó el golpe y con un movimiento rápido sujetó la cadena, tirando de ella con tal fuerza que el hombre perdió el equilibrio y cayó de bruces. El cuchillo apareció entonces, buscando la carne de Chuck con un destello frío. Pero él giró sobre sus talones, atrapó la muñeca y con un golpe preciso en el codo desarmó al atacante, que lanzó un alarido y soltó el arma. Los cuerpos caían uno tras otro, y sin embargo Chuck no mostraba un ápice de rabia. Cada movimiento suyo era exacto, calculado sin desperdicio. No había odio en sus gestos, sino disciplina. No luchaba para destruir, sino para neutralizar. Cada golpe suyo era la prueba de un dominio absoluto sobre el cuerpo y la mente, la culminación de toda una vida de entrenamiento. Cuando 4 de los hombres ya yacían en el suelo, el silencio se hizo más denso. Solo quedaban 2 en pie, uno indeciso, que retrocedió sin atreverse a atacar, y el exoficial, cuyo rostro, enrojecido de furia, lo empujó a lanzarse adelante con un rugido animal. Sus golpes eran amplios, cargados de fuerza, pero torpes en su descontrol. Chuck esquivó el primero, bloqueó el segundo con el antebrazo, y con un movimiento que parecía casi coreografiado, giró sobre sí mismo y descargó un golpe directo al costado de su enemigo. El aire escapó del exoficial en un jadeo agudo. Trató de responder con otro ataque desesperado, pero Chuck lo atrapó por el brazo. Lo giró y lo derribó contra el suelo con tal contundencia que el impacto pareció sacudir la calle entera. El exoficial quedó tumbado, jadeando, con la mirada llena de odio y humillación. Sus hombres gemían alrededor, vencidos, derrotados. Chuck se inclinó sobre él sin levantar la voz, con un tono helado que no dejaba espacio para la duda. Esto no es sobre ganar o perder. Es para asegurarme de que no vuelvas a hacerle daño a nadie. El hombre intentó replicar, pero el aire apenas le alcanzaba para balbucear. No puedes ganarles a todos. Ellos no te dejarán. Chuck lo observó con calma, sin apartar la mirada. Entonces tendrán que enfrentarse a mí. Los vecinos, alertados por el estruendo y los gritos, comenzaron a abrir las ventanas. Algunos salieron a la calle y vieron la escena con incredulidad. El grupo que los había aterrorizado durante meses ahora yacía derrotado a los pies de Chuck Norris. No hubo aplausos ni vítores, solo un silencio reverente que decía más que cualquier palabra. Minutos después llegaron las patrullas. La policía recogió a los hombres heridos y esposados, entre ellos al exoficial que no dejaba de lanzar miradas de rencor. Cuando finalmente los vehículos se alejaron con las sirenas iluminando la noche, Chuck se quedó de pie, respirando con calma, el cuerpo aún tenso por la pelea, pero la mente firme como siempre. Entonces, entre la multitud silenciosa que observaba desde la distancia, apareció Gina. Había salido corriendo al escuchar el alboroto. Su rostro estaba pálido, sus ojos cargados de miedo, hasta que encontró a su esposo de pie, intacto, con la serenidad que siempre la reconfortaba. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su pecho, temblando al sentirlo seguro. Chuck la rodeó con los brazos y durante un instante cerró los ojos.
La guerra que había llegado hasta su puerta estaba lejos de terminar, pero aquella noche había enviado un mensaje claro. La oscuridad no pasaría sin encontrar resistencia. El murmullo del pueblo comenzó a crecer, no de miedo, sino de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, la gente había visto cómo caía aquel que parecía invencible. Y aunque Chuck sabía que la red de corrupción era más amplia que esos hombres, también entendía que algo se había quebrado para siempre: el silencio. La noche quedó en calma otra vez, pero era un silencio distinto, cargado de la certeza de que el miedo ya no mandaba. El amanecer tras la noche del ataque trajo consigo un aire distinto, como si el mismo cielo del pueblo se hubiese sacudido de la pesadilla que lo oprimía desde hacía demasiado tiempo. El sol apareció lentamente sobre el horizonte, bañando con tonos dorados los tejados y disipando la oscuridad que horas antes había sido testigo de la violencia. En las calles aún quedaban las huellas de lo ocurrido: manchas en la grava, fragmentos de metal torcido, el eco reciente de las sirenas que habían cortado el silencio nocturno. La gente se asomaba desde las ventanas con rostros de incredulidad, como si no acabaran de comprender que lo que llevaban tanto tiempo temiendo había sido finalmente derrotado ante sus propios ojos. Chuck, sin embargo, no se dejó engañar por la ilusión de la calma. Había vivido suficientes batallas para saber que el enemigo nunca desaparece de golpe, que el poder que protege a los hombres, como aquel exoficial, no se rompe con un solo enfrentamiento. Esa mañana, mientras Gina preparaba un café con manos todavía temblorosas y una calma forzada, él permanecía de pie junto a la ventana, observando la calle desierta, con los brazos cruzados y la mente sumergida en pensamientos que iban mucho más allá de la victoria inmediata. La noticia del arresto de los agresores se extendió como fuego en pradera seca. Al principio, el pueblo se llenó de comentarios excitados. Los atraparon. Por fin se hizo justicia. Ahora todo cambiará. Pero el recuerdo de tantas decepciones anteriores mantenía la alegría contenida. La gente sabía que no era la primera vez que aquel hombre había sido detenido, y que siempre encontraba la manera de salir libre gracias a manos invisibles que lo protegían. La diferencia ahora era que no estaba solo en su caída. Los hombres que lo acompañaban, todos con antecedentes de violencia, también habían sido arrestados. Las autoridades no podían esconder lo evidente. Aquella red se había mostrado demasiado en público, y con la atención que despertaba la figura de Chuck, los ojos de la prensa comenzaron a volcarse hacia el pueblo. Las investigaciones se abrieron casi de inmediato. Archivos que habían estado enterrados durante años salieron a la luz: informes ocultos, denuncias desaparecidas, documentos guardados en cajones cerrados con llave. Periodistas de la capital llegaron al pueblo, buscando testimonios, persiguiendo historias, y lo que encontraron superaba cualquier rumor: extorsiones a comerciantes, amenazas a familias enteras, pagos secretos a funcionarios para borrar antecedentes, conexiones con empresarios que habían enriquecido sus bolsillos gracias a la intimidación. Cada testimonio revelaba una parte más oscura de aquel entramado que durante años había convertido el miedo en moneda corriente. Los vecinos, que antes habían callado por temor, comenzaron a hablar. La derrota pública de los matones, la imagen del exoficial reducido en el suelo bajo el control sereno de Chuck, había roto una cadena invisible. Ahora las voces se alzaban con cautela, pero con firmeza. La tendera confesó entre lágrimas que llevaba años entregando dinero para que no destrozaran su local. Un joven carpintero relató cómo había sido golpeado hasta perder el conocimiento simplemente por rechazar unirse a ellos. Una maestra se atrevió a decir en voz alta que había denunciado maltratos sin que nunca llegaran a destino. La historia de Gina, la esposa de Chuck, corrió como pólvora. La imagen de una mujer embarazada sometida en plena calle sacudió incluso a los que hasta entonces habían preferido mirar a otro lado. Las consecuencias llegaron hasta los despachos más altos. Senadores y oficiales de mayor rango, que en un principio intentaron minimizar la situación, fueron descubiertos en viejas fotografías, compartiendo cenas con los implicados, firmando contratos turbios o recibiendo favores. Los periódicos publicaron nombres y cifras. Las radios discutían a diario lo que llamaban el caso Norris.
y el pueblo se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática. El escándalo se desbordó más allá de las fronteras del condado, alcanzando a hombres que habían creído estar seguros en la sombra. Mientras tanto, en la casa de Chuck y Gina, la vida se teñía de un extraño equilibrio entre el caos exterior y la serenidad doméstica. Gina se aferraba con más fuerza a los pequeños rituales de cada día. Sus manos se entretenían doblando una y otra vez las diminutas prendas del bebé, colocando los juguetes en la cuna, preparando la habitación que pronto sería habitada por una nueva vida. La rutina era su escudo, su manera de sostener la esperanza frente a todo lo que habían vivido. Chuck, por su parte, mantenía su rutina en la sala de entrenamiento. Cada golpe contra el saco de boxeo, cada corrección a sus estudiantes, era un recordatorio de que la disciplina era su forma de mantenerse en pie. Los muchachos lo miraban con una mezcla de admiración y reverencia. Sus padres, antes silenciosos, ahora los saludaban con gestos cargados de gratitud. El pueblo se transformó. Ya no era el mismo lugar sumido en un murmullo de miedo. La gente comenzó a caminar más erguida, a conversar en las esquinas sin temor a que alguien los escuchara. Las miradas ya no se bajaban cuando un coche extraño pasaba despacio frente a sus casas. La semilla de la resistencia había germinado, y aunque el peligro no había desaparecido, por primera vez en mucho tiempo el miedo había retrocedido. Una noche, semanas después del gran enfrentamiento, Chuck y Gina se sentaron en el porche, envueltos por la quietud del campo y el canto lejano de los grillos. Ella apoyó una mano sobre su vientre, que ya mostraba la inminencia del nacimiento. Sus ojos brillaban con un cansancio dulce, pero también con una fortaleza renovada. «Le has dado un futuro a nuestro hijo», dijo en voz baja, mirándolo con ternura. Chuck sonrió apenas, negando con la cabeza. «No lo he hecho solo. Lo hemos construido juntos, tú y yo. Y también ellos, todos los que se atrevieron a hablar». El silencio se extendió entre los dos. Un silencio cómodo, cargado de promesas cumplidas y de las que aún quedaban por cumplir. El aire olía a tierra fresca, a flores nocturnas, y las estrellas brillaban inmensas sobre el cielo tejano. Gina apoyó la cabeza sobre el hombro de su esposo y cerró los ojos, sintiendo que, por fin, la tormenta había pasado. Chuck, sin embargo, no se engañaba. Sabía que siempre habría nuevas batallas, nuevos enemigos dispuestos a sembrar el miedo donde hubiera esperanza. Pero también sabía que las verdaderas victorias no se libraban en campos lejanos ni bajo reflectores, sino en el seno del hogar, en la protección de los inocentes, en el coraje de enfrentar el mal sin renunciar a la dignidad. Aquella noche comprendió que el mundo podía ser implacable, pero también que la luz siempre encontraba un camino para filtrarse en la oscuridad. Y mientras el viento mecía suavemente las flores del porche y el murmullo de la naturaleza envolvía la casa, Chuck estrechó con más fuerza la mano de Gina. En ese gesto silencioso estaba toda la promesa del futuro. Seguir de pie, proteger lo suyo y recordar que la fuerza verdadera no es la que impone miedo, sino la que brinda paz. El pueblo jamás olvidaría aquella historia. No como una anécdota de violencia, sino como el día en que el silencio se quebró, cuando el miedo perdió su dominio y la justicia encontró el coraje de mostrarse. El nombre de Chuck Norris quedaría en susurros y relatos, no como el de un héroe de leyenda, sino como el de un hombre que eligió no apartar la mirada, que se mantuvo firme donde otros habían cedido, y que demostró que, incluso en los rincones más olvidados, siempre hay lugar para la esperanza. Y así, bajo las estrellas inmensas de Texas, mientras la vida en el pueblo recuperaba su ritmo, la familia Norris se preparaba para recibir la llegada de un nuevo ser. El futuro se abría ante ellos como un campo vasto y fértil, limpio de las sombras que lo habían oscurecido. Y en esa quietud reconquistada, Chuck supo con certeza que lo más grande de sus victorias no estaba en el combate, sino en ese hogar que había defendido con todo lo que era. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Mira también nuestros otros videos con relatos que no te dejarán indiferente. Y comparte este video con tus amigos y familiares, porque estas historias merecen ser contadas.